Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí veo que ya se están conectando algunas personas. Me presento, mi nombre es Nicolás Vargas y bienvenidos al primer webinar que tenemos en conjunto con Mandú. Vamos a esperar unos minutos igual a que se siga uniendo más gente, así que vamos a esperar algunos minutitos. Muchísimas gracias a las personas que ya se han ido uniendo de manera súper puntual. Así que nada, creo que va a ser un espacio súper enriquecedor para todos para poder conversar un poco sobre cosas súper importantes y que van a causar muchísimo impacto a nivel general. Así que nada, feliz de estar acá con ustedes. Voy a esperar unos minutitos para poder hacer la presentación oficial y vamos con todo. Ahí veo bastantes comentarios en el chat, así que ya se ha unido bastante gente. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a dar un minutito más. Buenas tardes con todos. Bueno, empezamos entonces. Empezamos con este webinar. Empezamos con el primer webinar de Rindegastos en conjunto con Mandú. Y va a ser un espacio súper interesante, como les dije, en el que vamos a principalmente hablar de cómo despapelizamos para crecer, ¿ok? Cómo liberar tiempo y potenciar el desarrollo de sus empresas para el 2026. Va a ser un punto clave. No hay empresa que no quiera hacer más eficiente sus tiempos, más eficiente a las personas. Finalmente, la idea es sacar el mayor provecho a cada uno de los talentos que tienen sus empresas y que puedan ser lo más estratégicos posibles. Hoy en día le vamos a dar algunos tips de cómo vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Para eso me encuentro yo, Nicolás Vargas, Sales Manager de Rindegastos en Perú, y nos acompaña también Gustavo Miranda, especialista en la digitalización de procesos de recursos humanos. Vamos a juntar ambas aristas, tema de finanzas, rendiciones con tema de recursos humanos, que todos se terminan ligando entre sí. Entonces, nada, le doy el pase a mi compañero Gustavo para que les cuente un poco sobre cómo vamos a despapelizar para crecer. Muchas gracias, Nicolás. ¿Qué tal con todos? Primero que nada, tal como mencionó, bienvenidos a este primer webinar. Mi nombre es Gustavo Miranda, yo soy especialista en temas de digitalización de procesos de recursos humanos. Vengo de parte de Mandú. De hecho, ya llevo trabajando en Mandú varios años, viendo procesos de recursos humanos como clima laboral, desempeño, potencial. Actualmente gestiono la plataforma de Tu Recibo, en donde veo la implementación y digitalización de procesos como licencias y vacaciones, gestión documentaria específica de recursos humanos o los procesos de onboarding. Aquí, antes de empezar, me gustaría animar a todas las personas que estén conectados, que cualquier duda, cualquier consulta la pueden escribir por el chat. Nosotros al final vamos a estar viendo y revisando todas estas consultas que puedan surgir. Y me gustaría iniciar con este apartado. ¿Qué impacto tiene seguir trabajando en papel? ¿Qué impacto tiene seguir trabajando de manera manual en nuestras organizaciones? Quizás cuál es este costo oculto que se tiene. Quizás lo más obvio es que se tenga el tiempo operativo que se dedica. Por ejemplo, un colaborador puede perder hasta 6 semanas al año buscando documentos, información. Por ejemplo, para el tema de las auditorías, sé que se solicita el legajo de los colaboradores comúnmente, y si esto se maneja de manera manual, nos va a tomar demasiado tiempo, va a consumir tiempo que podría dedicarse a otros temas. Esto también conlleva a que no haya una eficiencia ideal o claridad en los procesos. Por ejemplo, entre el 20, el 30% del trabajo administrativo termina siendo retrabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se maneja de manera manual, se codifica de manera errada, se archiva en los lugares que no se deberían, se pierden los documentos de manera física al momento de rendir gastos o que se necesitan para ello. Y lo más importante es el impacto que tiene en el foco estratégico. ¿En qué sentido?
Cuando nosotros dedicamos demasiado tiempo a procesos manuales y operativos, el área no está enfocada en diseñar o en crear valor a la organización, en esta parte estratégica. Por ejemplo, el área de recursos humanos no estaría enfocada en acompañar a los líderes, impulsar la cultura, desarrollar el talento. Entonces nos volvemos ¿en qué? En procesadores de tareas y no en este motor de crecimiento que deberíamos de ser tanto en las áreas de recursos humanos como en las áreas de finanzas, ¿no? Ahora, algunos insights, algunos datos importantes que podemos hablar acerca de estos trabajos manuales. Por ejemplo, las empresas pierden aproximadamente 20 minutos por cada documento que se revisa. Esto, por ejemplo, impacta en el flujo de rendición de gastos, en la elaboración de los legajos de los colaboradores. Imaginemos que en la organización constantemente hay rotación de personal, se tiene que armar un legajo por cada colaborador. Esto impacta demasiado en el tiempo que toma armar este tipo de documentación, ¿no? El 11% de los documentos también se pierden, se archivan mal, se codifican mal o terminan finalmente extraviados o por el propio material se puede desgastar. Esto puede conllevar, o cuál es el impacto que puede generar esto, por ejemplo, en búsquedas, en auditorías, cuando se solicita documentación de los colaboradores, los legajos. Por otro lado, tenemos también que entre el 30 y el 40% de este tiempo operativo se dedica a procesos repetitivos, procesos manuales, ¿no? Rendir gastos, solicitar documentación, validar firmas, realizar el proceso de aprobación. Entonces, finalmente el talento, las personas, se vuelven en administradores de papeles en vez de impulsar el negocio, ¿no? Oye, Entonces, Gus, esto está súper interesante y el término administrador de papeles termina siendo muy fuerte, pero muy real. tal Finalmente, cual. creo que justo hace un par de semanas estaba en un evento Ujú. en donde me levantaban dos puntos. El primero, que es mucho lo que tú nos comentabas a todos, que es que la mayor parte del tiempo de muchos de los colaboradores se iba en tareas operativas y repetitivas. Y dos, que me levantaron mucho es el tema de las auditorías. Es un punto no menor. Hoy en día, con todos las limitantes desde el lado de los órganos de la SUNAT o diferentes tipos de órganos que nos hacen las auditorías, es súper importante tener la información a la mano. No hay mayor satisfacción para las empresas en tener la información lo más accesible hacia ellos. ¿Por qué? Porque si viene una auditoría y empezamos con lo que tú mencionabas, Gus, de búsquedas eternas, ver dónde dejé los papeles y demás, se retrasa todo. Y eso quita el tiempo no únicamente a los trabajadores que están viendo la auditoría, sino a las otras áreas para buscar dónde está este correo, dónde está esta información. Así que nada, está súper fuerte el término, pero súper real, que finalmente es algo que queremos que se lleve la gente también. Tal como comentas, Nico. De hecho, también comentando en base a la experiencia, he escuchado de los propios colaboradores cuando existen, por ejemplo, procesos de onboarding, donde se solicita documentación a los usuarios, ¿no? Su CV, su DNI, su currículum. Quizás uno puede escuchar esto de manera externa y dicen, bueno, lo puedo manejar, ¿no? Es un colaborador, lo puedo hacer rápido. Pero ¿qué pasa cuando hay 20, hay 30, cuando este proceso se hace de manera diaria todos los meses? Consume tiempo y este tiempo es valioso porque se podría dedicar a cosas que finalmente otorguen más valor a la empresa, ¿no? Entonces, súper alineado también con ese punto. Bien, ahora, me gustaría también aprovechar en decir lo siguiente, despapelizar el área de recursos humanos, el área de finanzas, no solamente es cambiar de sistema, sino lo que permite principalmente es que se libere este tiempo para actividades más estratégicas. ¿Cuál es el contexto actual? Hablando, por ejemplo, de recursos humanos. En muchas organizaciones, la gestión documentaria, por ejemplo, se suele manejar boletas, contratos, adendas, formularios, fichas, que cuando se gestiona de muchos colaboradores consumen tiempo
excesivo. Otro punto también que les estaba comentando acerca de los procesos de onboarding, recolección de documentación, DNIs, currículums, títulos, diferente tipo de documentación que se solicita en el proceso de onboarding, que puede ser que puede consumir mucho tiempo finalmente. Firmar documentos, enviar recordatorios y no menos importante, tenemos por ejemplo también las vacaciones y licencias. En mi experiencia, por ejemplo, he visto algunas empresas antes de digitalizar los procesos que esto acá se manejaba de manera informal. Enviaban un WhatsApp, un correo, habían idas y venidas de solicitudes, la organización no sabía exactamente cuánto es el saldo que tienen los colaboradores, entonces es un punto, es un freno del desarrollo de los colaboradores. Ahora, ¿cómo es que la automatización finalmente va a permitir que las áreas dediquen más tiempo a su esencia? Por ejemplo, si hablamos de recursos humanos, un tema de formación, de bienestar, de acompañamiento a los líderes. El punto más importante, quizás obvio, sería que reduce el tiempo, ¿no? Hasta un 57% del tiempo dedicado a tareas administrativas. Pero también hay un costo oculto. ¿Cuál sería el costo oculto? Por ejemplo, libera carga mental y emocional, ¿no? Los colaboradores, los propios equipos ya no están pensando, el día de hoy voy a tener que armar 20 documentos, o el día de hoy tengo que encontrar esta documentación porque me la han pedido de una auditoría. Entonces, ya se libera esta carga mental porque sabemos que tenemos un proceso que puede obtener la información de manera rápida. Se reducen los tiempos de contratación, el onboarding se hace más corto y se tiene una mejor experiencia también de parte del usuario. Y la automatización finalmente nos permite ordenar y estandarizar cuáles son los procesos. Ahora, como les había mencionado, el área de recursos humanos, cuando se libera de este tiempo operativo, se devuelve a su esencia. ¿Cuál es la esencia de esta área? Por ejemplo, acompañar, formar, cuidar o planificar el talento que se tiene en la organización y también construir la cultura de la empresa. Entonces, se tiene más foco para estas actividades que otorgan más valor a la empresa. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntarán aquí, yo deseo digitalizar mi rendición de gastos, deseo digitalizar mis procesos de licencias y vacaciones o mi proceso de onboarding, pero ¿por dónde debo comenzar? ¿Qué es lo que debería de priorizar? Aquí una recomendación que les podemos brindar es que empecemos por procesos de alto volumen y alto impacto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que actividades que se realizan muchas veces al día, al mes o al año. Si, por ejemplo, todos los días mi equipo está rindiendo gastos, todo mi día mi equipo de recursos humanos está armando legajos o los colaboradores están solicitando vacaciones, licencias, y es un proceso demasiado tedioso, por ahí quizás deberíamos de empezar, ¿no? Otro punto también a considerar es cómo afecta esto a la experiencia del colaborador. Por ejemplo, nos podríamos preguntar cuál es la experiencia de nuestros colaboradores durante el proceso de onboarding. ¿Es algo corto, breve, conciso, ágil? O quizás es todo un proceso muy tedioso, muy largo, donde hay idas y venidas de información, impresión de documentos, llenado manual. Entonces, este es otro punto para poder evaluar si contiene un alto volumen y un alto impacto. Ahora, ¿por qué recomendamos que se comience por estos procesos? Porque por un lado, se van a generar resultados visibles de manera rápida, ¿no? Esto aumenta la probabilidad de que la adopción del nuevo sistema, de la nueva plataforma, sea mucho mejor acogida por los propios colaboradores, por los propios usuarios. Y también va a liberar tiempo valioso de los colaboradores. La segunda recomendación que puedo brindarles es que antes de pensar en digitalizar, hay que ordenar los procesos. Por ejemplo, ¿qué implica estandarizar? Definir cuáles van a ser los roles y responsabilidades. El día de hoy tenemos una persona encargada de armar los legajos, otra persona encargada de archivar la documentación, otra persona de recibir las solicitudes de vacaciones o licencias o de
realizar la rendición de gastos. Ahora con este nuevo sistema, ¿quién se va a encargar del proceso de onboarding? ¿Quién va a necesitar capacitación? ¿Cuál va a ser el alcance que va a tener la persona o las responsabilidades que va a tener estas personas con el nuevo sistema? Vamos a tener que alinear cuáles son los criterios de aprobación en el caso, por ejemplo, de las vacaciones, de las licencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos va a permitir que no haya retrabajo, que luego se tengan que hacer correcciones. Va a permitir también de que la adopción del sistema sea mucho más rápida, porque los colaboradores desde el primer momento van a saber, oye, esto funciona muy bien, entonces es un cambio mejor. ¿Qué pasa si implementamos y no estandarizamos antes de ello? Vamos a tener que hacer retrabajo, los usuarios van a perder credibilidad porque va a decir, oye, anteriormente se manejaba mejor. Entonces, tengamos en cuenta un tema de ordenar el proceso antes de automatizarlo. Y finalmente, va a reducir errores. Bien, no quisiera finalizar esta sección sin mencionar de lo siguiente. No tratemos o no pensemos tanto en digitalizar procesos, sino en diseñar experiencias. ¿Cuál va a ser mi experiencia de los colaboradores, de los usuarios con este nuevo sistema? Van a tener una experiencia mucho más ágil, mucho más corta, mucho más fácil de ejecutar. Entonces, siempre pongámonos en los pies de los usuarios, de los colaboradores, para saber cómo va a mejorar el sistema su experiencia con los procesos que se estén ejecutando. Bien, ahora le doy el pase a Nico para que continúe con el webinar. Ahí, Nico, son todos tuyos. Muchísimas gracias, Gus. Muchísimas gracias. De verdad que hay muchísimas cosas súper interesantes y la verdad que me quedo con varias cosas que voy resaltando durante la siguiente parte de la presentación, pero agradecerte por todo lo que nos has enseñado. Finalmente, cuando los datos, como dije hace un momento, se ven en crudo, son mucho más potentes y vemos finalmente cuánto está afectando a las empresas el no automatizar ciertos procesos que hoy en día se deberían automatizar. Así que nada, muchas gracias, Gus. Me presento nuevamente porque sé que se ha ido uniendo nuevas personas. Mi nombre es Nicolás Vargas, yo soy Sales Manager de Rindegastos en Perú. Y voy a seguir un poco con la misma dinámica que hemos venido hablando en la presentación, que es cómo ligamos la despapelización hacia un tiempo mejor utilizado en los recursos generales de la empresa, ¿ok? Y para esto quiero empezar con un dato súper interesante que siempre lo utilizo como punta inicial en las presentaciones. ¿Sabían que más del 90% de las empresas en Latinoamérica siguen utilizando planillas de Excel para rendir sus gastos? Y esta data es súper impactante. Vemos un 90, queda un 10 únicamente que hoy en día está utilizando otras herramientas que no son Excel. Voy a contar una anécdota un poco graciosa que me pasó en un evento que tuve ya hace un tiempo. Teníamos un stand y pasaba muchísima gente en la que le preguntaba cuál es el método en los cuales ustedes rinden sus gastos y la mayoría me decían Excel. ¿Ok? Me dijeron Excel, Excel. Y hubo una persona que se acercó a mí y le hice la pregunta y me dijo, pero Nico, obviamente no lo hacemos en Excel, tenemos una herramienta. ¿Cómo voy a seguir utilizando Excel? Yo le decía, perdón por la pregunta, pero es que es muy común. Pensamos que no es común porque hoy en día el Excel nos sirve para muchísimas cosas, pero es manual. La idea es, en las empresas, como comentaba Gus, es evitar la manualidad. Y una palabra que me gustó mucho que utilizó Gus es que las áreas finalmente sigan su esencia, ¿no? Para lo que fueron hechas las áreas. No para trabajos operativos repetitivos, sino para generar un valor extra. Adicional a esto, yo me pregunto, y como le pregunté a las personas que me decían que seguían utilizando Excel, ¿y dónde queda la automatización? Más aún en estos tiempos que buscamos tratar de automatizar para ser más eficientes. Y yo les cuento un poco. El 64% de las empresas en América Latina están probando ya herramientas de automatización. ¿Ok? En general, para diferentes áreas, para diferentes objetivos, pero 64% de las empresas en total. De 64, 52% únicamente ya implementó algún sistema de automatización. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos venido hablando.
Uno, cuando entra a automatizar ciertos procesos, se da cuenta del tiempo que libera, ¿ok? Y no lo libera para que ese tiempo los trabajadores vayan de vacaciones. No es la idea. Lo libera para que los trabajadores puedan generar más valor estratégico a lo que va ad hoc a sus posiciones, ¿ok? Más del 54% de los colaboradores reconoce que sus labores consisten en tareas repetitivas de corta duración. Y es lo que decía Gus con uno de sus datos, que finalmente el trabajador hoy en día, casi el mayor porcentaje de su tiempo lo dedica a tareas operativas. Tareas no solamente operativas, sino tareas que se repiten muchas veces diariamente, cada 2 días, a veces semanalmente, y terminan estando como la persona de la foto, ¿no? Personas aburridas que simplemente dan clics, que van a cargar su reporte, que se les cuelga la laptop, se les cuelga la computadora, y caen un poco en esta, y como comentaba también Gus, en esta insatisfacción. Ya es un poco más, no netamente hacia la herramienta, sino hacia, oye, este es el trabajo que yo quiero hacer. Yo quiero dedicarme a hacer muchos clics y tener tareas operativas. Y ahí la respuesta naturalmente es no. De hecho, nosotros como personas intentamos siempre generar un valor adicional a donde vayamos. Entonces, igual con los colaboradores en la empresa. Los colaboradores tienen un objetivo y cuando entran en tareas súper repetitivas, y nos pongo como ejemplo a todos los presentes, nos aburrimos y es natural. La idea es ver cómo este trabajo se vuelve más estratégico y generamos diversas herramientas para el trabajador para que puedan automatizar más ciertas tareas y dedicarse más a la esencia de cada una de las áreas. Y para la despapelización, en la rendición de gastos, ¿cómo funcionaría? Para eso existe Rindegastos y les voy a contar un poco cómo funciona a grandes rasgos, ¿ok? Primero quiero empezar porque es importante digitalizar tus rendiciones, no solamente tus rendiciones, como decía Gus, tus procesos de recursos humanos, el ingreso de vacaciones y diferentes aristas. ¿Por qué es importante? Porque algo que van a escuchar repetitivo, porque son procesos manuales lentos y con errores, que es lo más importante. No hay nada peor que caer en los reprocesos. Estos benditos reprocesos de mándamelo de nuevo, yo lo corrijo, te lo mando, hoy hay otro error, déjame que lo reviso de nuevo. Nos quita tiempo, nos quita muchísimo tiempo que no estamos destinados a eso, ¿ok? Ejemplo, 45 minutos de un proceso de rendición normal, común con Excel, versus 10 minutos con Rindegastos con una herramienta automatizada. Pues el segundo punto, pérdidas de boleta y duplicidad, que lo comentaba también Gus. Normalmente, cuando tenemos todo en papel, hay búsquedas eternas, hay pérdidas de documentos. ¿Cuántos no hemos perdido o roto de casualidad un documento, una boleta, una factura, un recibo por honorarios, un ticket, un peaje, etcétera, que decíamos, oye, yo la tenía en el bolsillo, mandaron a lavar mi pantalón y ya no existe ese papel. Entonces, nos pasa a todos en el día a día. Es muy común que nos termine pasando. Otro punto es la dificultad para cumplir con SUNAT y políticas internas, ¿ok? Es algo regular dentro de las rendiciones de gastos. Tenemos una SUNAT que tiene lineamientos muy claros y que muchas veces para las empresas, cuando llegan estas auditorías de la misma SUNAT, es muy difícil tener el control porque van a su cuarto de archivos con 1000 papeles o van a sus archivos de computadora, pero esta persona ya salió de la empresa, ¿dónde quedó este correo? ¿Quién la avisa? Oye, estas 2 personas ya salieron, el aprobador y el rendidor, y finalmente se dificulta esta tarea de poder tener esta comunicación fluida y correcta con la SUNAT, y que conlleva gastos no deducibles, ¿no? Y por último, pero no menos importante, falta de trazabilidad y control. ¿Qué haría de las empresas en donde ustedes están no quieren poder tener el control general de cada uno de sus procesos? Y es clave porque finalmente si sale de rango de control de las personas del área, hay finalmente condiciones especiales o excepciones que se vuelven regla. Hay métodos que finalmente se desvirtúan. Entonces, creamos procesos un poco para también respetarlos. Si no tenemos la trazabilidad y el control, sale de nuestro rango.
¿ok? Y finalmente perdemos esa visibilidad que es clave darle a las empresas, a todo nivel, en rendiciones de gasto, en recursos humanos, en tareas administrativas, en todo. Es clave tener la visibilidad y que toda la empresa sepa qué está pasando y cómo van yendo cada una de las aristas, ¿ok? Un dato clave, digitalizar procesos aumenta en 30% la productividad de las empresas. Es clave digitalizar. Hoy en día estamos en todo este boom de inteligencia artificial, de digitalización de procesos. ¿Y por qué? Porque el mundo se ha tornado a eso. Porque el mundo necesita justamente personas que se concentren más en lo estratégico y no tanto en lo operativo. Y este tipo de herramientas son clave para poder lograrlo con el mayor éxito posible y nosotros lo vamos a ayudar por ese lado. En líneas generales, ¿qué es Rindegastos, Nico? ¿Cómo funciona Rindegastos? En sí es un software que se dedica al 100% a la digitalización del proceso de rendición de gastos en las empresas, ¿ok? Con plataforma tanto web como móvil, ayuda al trabajador, no solamente al trabajador que rinde, sino al trabajador que aprueba y al trabajador que recibe, llámese finanzas, contabilidad, que recibe los documentos, a que sus tareas sean mucho más sencillas. No solo eso, sino que también termina yendo integrado hacia el ERP de las empresas. ¿Por qué? Porque es clave cerrar todo el ciclo. Finalmente, el ciclo desde la rendición de gastos hasta que migra al ERP, todo eso es hacerlo lo más ágil posible para que el tiempo dedicado a esta tarea, que no es core de ninguna de las empresas, sea el mínimo. Y finalmente va muy ligado a lo que veníamos escuchando hace un rato con Gus, porque, y repito, esta palabra Gus que me ha encantado y me la voy a llevar, cada área tiene su esencia y finalmente se tiene que respetar la esencia de cada una de las áreas. Cuando se desvirtúa esto y cuando un vendedor termina dedicándole más tiempo a rendir los gastos que a vender, está un poco raro. Es como algo que no está funcionando y quizás hay que replantearnos el proceso. No solo eso, Rindegastos ataca viáticos, anticipos, entregas a rendir, todas las tarjetas de crédito corporativas, planillas de movilidad, etc. Y te da la visibilidad y la trazabilidad que las empresas necesitan, con un módulo de reportería, con reportes en tiempo real, en donde las personas van a poder entrar, van a poder ver qué está pasando en el vivo con todo el proceso de rendición de gastos. Cuántas categorías me están usando, quién está gastando más, qué es lo que está pasando hoy en rendiciones de gastos y en general con toda la información que necesiten. ¿Qué nos da esto? Auditorías más rápidas, eliminamos las búsquedas eternas, como decía Gus, cuando despapelizas y finalmente lo conviertes todo, en el caso de plataformas digitales, que pueda estar en la nube, que pueda estar guardado en otro espacio mucho más seguro, ya con 2 clics ya tienes la información. No hay que ir a un cuarto de archivos, quitarle el polvo a todos estos cajones y buscar el documento que estábamos buscando y encontrar el documento que estábamos buscando, perdón, sino simplemente 2 clics, 3 filtros y ya te va a ayudar a que esto sea mucho más sencillo. Tenemos lectura de múltiples impuestos, porque también sabemos que es una traba no solamente en Perú, sino en otros países, flujos de aprobación personalizados y mucho más. Algo súper importante en todas las herramientas y que vemos tanto en lo que nos ha comentado Gus como lo que le estoy comentando yo, es la tropicalización de la herramienta, ¿ok? Que sea una solución local. Muchas veces vemos una solución que la vemos afuera, en otro país, y decimos, ok, quiero replicar esta herramienta que se utiliza en Estados Unidos, pero muchas veces no funciona. Y más aún con temas tan delicados como manejo de personal del área de recursos humanos o temas tan delicados como manejo de documentos en rendición de gastos, porque es muy ad hoc al país. Hay regulaciones muy propias de cada uno de los países. Si una herramienta no ve como punto principal el Product Market Fit, finalmente no va a terminar funcionando. Es muy importante que la solución sea local, con los impuestos, con el tipo de rendiciones que tiene cada una, o en este caso, con los bancos que tiene cada uno de los países. Y Rindegastos y diferencialmente dan eso, justamente la tropicalización y la necesidad que tiene el país. Buscamos justamente, y el otro día lo conversábamos con Gus, finalmente nuestro mayor feedback y para mejorar la plataforma es nuestra recomendación de los clientes. No hay mejor feedback que el que nos digan nuestros clientes, porque ese cliente va a hacer que nosotros
trabajemos en el producto para una mejora que le va a funcionar a otros clientes. Entonces, es muy importante justamente este punto, escuchar a los clientes y más que escucharlos, entenderlos. Un cliente puede venir con una necesidad de ti, con necesito X, y puede pensar que la solución es Y, pero, ok, no te funcionaría más Z, no te funcionaría más que lo hagamos por el otro lado. Es importante escuchar y entender y después en conjunto dar estas soluciones. En resumen, más control, menos carga operativa y 100% adaptado a Perú. Ay, Nico, de hecho, qué importante lo que mencionas y me hace recordar bastante también a la plataforma de Tu Recibo. Por ejemplo, en el tema de licencias de vacaciones, no es lo mismo las licencias de las vacaciones que se manejan en Perú, que en Ecuador, que en Argentina, que en otros países del extranjero. Es súper clave que la plataforma esté tropicalizada al país para que se sienta también esa cercanía, ¿no? Esa cercanía que se tiene con los colaboradores, ese feedback que se tiene con los clientes acerca de las soluciones que estamos brindando. Muy, muy de acuerdo con lo que mencionas. Totalmente alineado, Gus. Y algo clave es lo que tú comentas, la cercanía. Finalmente, no se siente nada más cercano que algo propio y algo muy adaptado a tu propia realidad como país. Y creo que eso es clave, Gus. Y estoy súper alineado contigo en ese punto. Continuando un poco y súper rápido, cómo tenemos, y comentaba justamente que hoy en día la inteligencia artificial es un boom, que todos tendríamos que aprender a utilizarla de la mejor manera, porque es una herramienta adicional. No es algo que reemplaza al trabajador y es algo que muchas empresas escuché también en una reunión que tenía el otro día con líderes, que alguno decía, oye, pero hoy en día la inteligencia artificial está reemplazando a los trabajadores y no. La idea es cómo vemos esta inteligencia artificial y cómo la utilizamos. Nunca una herramienta, una inteligencia artificial va a reemplazar el criterio que tiene un trabajador. Es muy propio de la persona, que va por sus vivencias, que va por su experiencia, que va por el manejo de diferentes perfiles. No lo va a reemplazar. Es cómo lo utilizamos de la mejor manera. En Rindegasto sencillo. Queremos ahorrarle el tiempo al trabajador para que no esté digitando uno por uno cada uno de los comprobantes, para que no esté en errores humanos, como comentaba Gus, sino muy simple. Tenemos el Scanit. Con una simple foto por el celular, le toma la foto al documento, con inteligencia artificial te lee todos los datos y con eso los coloca directamente en la herramienta. Oye, Nico, ¿esto es real? 100%. ¿Y qué tengo que hacer yo como trabajador? Únicamente mandar mi informe, que es el cúmulo de comprobantes que quiero mandar. Dejamos la tarea operativa a la inteligencia artificial. Nosotros nos dedicamos a mandar las rendiciones y después con la esencia de mi área, como decíamos. Y para cerrar, simplemente algunas de las empresas que confían en nosotros en Perú. Algo súper importante, la idea es estar en todos los rubros, porque finalmente hay esta necesidad no solamente en un rubro o una arista, es para todos. Y estos son algunos de los clientes que hoy en día confían en nosotros. Y algo súper importante, la idea es sumar valor a tus colaboradores. La idea es poder sumarle algo adicional, una herramienta adicional que les pueda dar mayor control sobre sus procesos y mayor opción a poder hacer tareas más estratégicas. ¿Ok? Y esto es súper clave. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Nico. De hecho, ahí con todos los participantes los animamos a que puedan escribir sus dudas, sus consultas, sus comentarios acerca del webinar. La idea es que puedan resolver toda la cantidad de consultas, de dudas que puedan surgir. Ahí no se preocupen que vamos a estar leyendo cada una de estas. A ver, por ahí vamos viendo algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el camino. Por ejemplo, acá nos preguntan, ¿cuáles son los principales riesgos de seguir trabajando en procesos en papel en un entorno de inmediatez? Por ejemplo, riesgos en que no nos estamos dedicando este tiempo a cosas estratégicas. Por ejemplo, en el tema de recursos humanos, ¿no? Tenemos un área dedicada exclusivamente a temas operativos, construcción de legajos, envío de documentación, aprobaciones de licencias. ¿Y cómo va el tema de desarrollar, mejorar el clima laboral, potencial, medir el potencial de los colaboradores, crear planes de desarrollo? Entonces, ahí va el riesgo. El riesgo es el no dedicar este tiempo a cosas estratégicas de las áreas, ¿no? Por ahí, Nico, no sé si quisieras
Sí, complementar por ahí alguna pregunta. Cuéntame. sí, Gus. Justo acá veo otra pregunta. Antes de iniciar con la pregunta, vuelvo a repetir lo que comentaba Gus. Bienvenida a cualquier consulta, cualquier comentario que tengan. La idea es poder estar nosotros, escríbanos ahora por el chat. También algo súper importante, si quieren una demo tanto de Rindegastos, de Mandú, también pónganlo en el chat, demo Rindegastos, demo Mandú, y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. La idea es ver cómo podemos ayudarlos. Entonces, acá veo una pregunta adicional que me pareció súper interesante. ¿Qué riesgos tiene seguir operando con procesos manuales? ¿Ok? Y es algo que veníamos conversando ambos, Gus. Los riesgos son muchos. Los riesgos son errores humanos, que es lo principal. Finalmente nosotros como humanos, naturalmente vamos a caer en errores. Y algo que yo siempre cuento, y es una realidad, en el 15º documento, por ejemplo, el 2 ya lo veo como 3 y el 3 como 4, y me equivoco. Es natural, va a pasar errores humanos, van a pasar fraudes. Finalmente, cuando no tenemos procesos automatizados y lo tenemos manuales, es mucho más fácil generar algo que el ojo humano después no vea, ¿ok? Van a haber retrasos, van a haber reprocesos, que es algo súper importante que comentaba yo también, porque los reprocesos finalmente se convierten también en horas hombre. Y las horas se están utilizando en una tarea, una misma tarea repetitiva y no finalmente en hacer otras tareas más estratégicas. Entonces, yo pondría esas como los riesgos principales que tenemos de seguir con procesos manuales. Perfecto. De hecho, por acá nos hacen otra pregunta acerca de qué métricas se suelen mejorar cuando se digitaliza. Por ejemplo, ahí les voy a comentar desde mi experiencia en el caso de tu recibo. Ahí, Nico, te doy luego el pase para que nos comentes acerca de Rindegastos. En el caso de tu recibo, por ejemplo, un tema de tiempos. Es algo clave. Auditoría interna, auditoría externa nos pide el legajo de estos 100 colaboradores. ¿Cuánto tiempo nos tomaría ir al archivo, revisar que todos estos legajos estén completos, validar que todos estén correctamente firmados y finalmente entregarlos? En cambio, teniendo una plataforma, simplemente selecciono los usuarios, lo descargo en una carpeta y listo. Entonces, un punto súper clave es el tema de los tiempos. Otro también es el tema del control. Tenemos, por ejemplo, un proceso de onboarding donde ingresan 30 personas. De las 30 personas tenemos que hacer el seguimiento a cómo va el porcentaje de avance. Imposible tenerlo mapeado si lo tenemos todo de manera física, de manera manual. En cambio, si está de manera digital, sé qué porcentaje de avance va cada colaborador. Puedo enviar recordatorios personalizados a aquellos usuarios que no van avanzando conforme a lo que se requiere. Entonces, también, otro punto clave, el tema de control. Ahí, Nico. Sí. Totalmente de acuerdo, Gus. Y de hecho, para complementarte un poco y contarte un poco sobre nuestro lado, qué métricas suelen mejorar, va muy relacionado, ¿ok? Pero yo te hablo de 4 palancas financieras principales que nosotros atacamos. La primera es ahorro en horas hombre, que va ligada al tiempo, es súper importante. Muchas veces las empresas no monetizan el tiempo que dedica cada uno de sus trabajadores a ciertas tareas. Es simple que Roberto está haciendo esta tarea 2, 3 horas, pero ¿cuánto le está costando a la empresa? El ahorro en horas hombres es súper impactante. Lo segundo es ahorro en reprocesos, que le vamos comentando mucho, Gus. Finalmente caemos en esto de te lo mandé, te lo devuelvo, lo vemos, retrasos y demás. Lo tercero es ahorros en gastos deducibles, y es un punto súper importante. En promedio, con este tipo de herramientas, con Rindegasto, con Mandú, puedes a tener un ahorro en gastos deducibles, en nuestro caso, de aproximadamente 60%. ¿Por qué? Porque hay un control de gastos duplicados o fraudulentos. ¿Por qué? Porque tienes toda la data para poder justificar ante la SUNAT y que este gasto finalmente sea deducible y accedan a este gasto. Y también una siguiente arista es ahorro en gastos de envío. Aunque no lo creas, Gus, hay muchas empresas que hoy en día siguen mandando sus documentos en courier, taxi, en diferentes medios. Esto tiene un gasto. Finalmente tiene un costo que incurren las empresas. Ese costo también se reduce. Entonces, eso es un poco las palancas que atacamos en cuanto a lo quanti. Ojo, porque en cuanto a lo quali, Gus, creo que es mucho lo que tú comentabas y va muy ligado al clima laboral.
si es que el trabajador cae en este tipo de tareas que no le generan un valor agregado ni él ni a la empresa, hay un clima laboral no tan bueno. Y la idea es que el trabajador se sienta motivado, que el trabajador se sienta retado, que el trabajador se sienta que está en un ambiente en donde va a crecer profesionalmente y no donde va a hacer clics a una laptop, ¿no? Y donde va a ingresar data en un portal, sino donde va a poder hacer eso, porque siempre van a haber ciertas tareas operativas, pero que la empresa le ha dado herramientas para que las tareas operativas se reduzcan y para que pueda ser más estratégico. Entonces, eso por ese lado, Gus. Veo una pregunta más súper interesante también, que nos preguntan acá, ¿por qué consideran que ahora es un momento clave para que las empresas apuesten por digitalizarse? Y acá yo respondo algo súper claro. Creo que hoy en día las empresas que caen en no voy a cambiar mi proceso porque me funciona, son las que terminan estando un paso atrás. Con tantas herramientas a la vista, con tantas herramientas que se están utilizando en el mercado, lo importante para las empresas, y esta palabra es clave, es la adaptabilidad. Tenemos que saber adaptarnos a nuestro entorno, saber adaptarnos a los cambios que en el mundo se están dando en general, no solamente en Perú, es en todos los países. ¿Por qué hoy es clave? Porque hoy es el momento en donde las empresas se van a empezar a distinguir. Las empresas que no quisieron modernizarse y digitalizarse y las empresas que quisieron sí hacerlo, y va a haber una brecha, porque esas empresas van a tener mayor tiempo libre para poder ver cómo saca una ventaja competitiva versus su, valga la redundancia, competencia, ver qué otros productos adicionales saca, ver cómo finalmente se vuelve más potente ante el mercado, porque no les va a quitar el tiempo y no van a voltear para dedicarse a estos trabajos operativos. Entonces, si a mí me preguntan, Nico, ¿por qué es clave hoy? Porque hoy se va a separar las empresas que sí se modernizan, pero las empresas que no. Ahí no sé cuál es tu perspectiva, Gus. Totalmente de acuerdo ahí, Nico. Te comento, actualmente los procesos manuales ya no soportan el ritmo de los negocios. ¿En qué sentido? Ahora, por ejemplo, el tema de la rotación es muchísimo más alta que años pasados. Un tema de rotación interna, ¿esto qué conlleva? Que los procesos de onboarding sean mucho más frecuentes. Los procesos manuales ya no soportan este tipo de operatividad. Es necesario por eso digitalizar, hacer el proceso mucho más simple, mucho más rápido que manejarlo de manera manual. Entonces, me quedo también con la idea que mencionas de que ahora es donde se separan las empresas de aquellos que se adaptan al nuevo entorno que las que están acostumbradas a los procesos que comúnmente se han venido llevando. Mucho más importante también con el tema de la inteligencia artificial, que ahora ha inundado los negocios. No hay, creo, empresa donde no haya impactado este tema de la inteligencia artificial. Entonces, importante que también que se aproveche esto en los sistemas, en las plataformas. Bien, equipo, ahí veo algunos comentarios. Por favor, no duden en escribir si es que necesitan alguna demo de tu recibo, alguna demo de Mandú o alguna demo de Rindegastos en los comentarios. Por favor, tampoco no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como en Mandú como en Rindegastos, para que le hagan seguimiento a nuestras actividades. No sé si por ahí, Nico, quisieras acotar con algún comentario, alguna pregunta quizás adicional para cerrar el espacio. No, totalmente alineado, Gus. Creo que ya para finalizar, agradecerles a todos los presentes, agradecerte a ti, Gus. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Darle la apertura también a todos. Cualquier demo que necesiten, colóquenlos en el chat. Síganos, por favor, en las redes, porque ahí están todas las novedades y van a poder ver ciertas cosas especiales en diferentes momentos. Y nada, creo que nos hemos llevado muchos puntos claves y en síntesis creo que lo más importante es adaptarnos. Hoy en día toca adaptarnos a esta digitalización y esta despapelización. Hagamos más eficientes los procesos, generemos que las áreas cumplan o tengan su esencia propia y no se tornen en diferentes situaciones. Así que nada, para mí simplemente agradecer, muchísimas gracias a todos los presentes y estamos a su servicio, para disposición para cualquier cosa que necesiten.
Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan un excelente día. Nos vemos con todos. Hasta luego.